Estoy con Zuleika Franco. Hace años Zuleika me entrevistó en un programa que tenía, que se llamaba Entre Rosas y Armaduras. Así es. Y hoy me entero que es perito, grafóloga y grafoscópica. Y perfiladora criminal, capacitadora morfopsicológica, decodificadora bioemocional, articulista, entre algunas otras. Pues ya que hablar contigo es como si lo estuvieras analizando a uno en todo momento. Pues trato de no, digo generalmente, y es lo que todo mundo me pregunta, ¿no? Cuando platicamos, me dicen, es que no me veas porque siempre me estás analizando. Pero en realidad hay cosas muy evidentes, ¿no? Que vemos en el rostro y en la letra y en fin, que no se pueden ocultar. O sea, las ves y si sabes del tema, pues son obviamente evidentes. ¿Cuál es la pasión de Zuleika? Híjole, yo creo que esa. Me encanta conocer la personalidad de las personas. Cuando tú observas a alguien, por ejemplo, ¿cuáles son los perfiles dominantes que encuentras en la sociedad? Es que, digo, hay muchas personas. Lo primero que ves en una persona cuando ves su rostro es que lo mueve. El intelecto, las emociones o el instintivo, o sea, los instintos, ¿no? Entonces, son a veces tips que si la gente lo supiera, podrían llegar a una entrevista de trabajo y saber por dónde ir con esa persona, con qué temas y cosas de, no sé, de intelecto, o cosas más emocionales y que le lleguen, o cosas más de trabajo porque es instintivo, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que todos podríamos saber o conocer si supiéramos un poquito del tema y que te ayudarían en tu día a día muchísimo. Proyecto Your Club es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Your Club. Intelecto, emociones e instinto. Y eso me remite a esta semana que estamos viviendo ahorita. Ya se fueron todos de vacaciones, se preparan para la Semana Santa, el domingo fue Domingo de Ramos. Ya. Y tú ves a un personaje, Jesucristo, caminando en medio de Jerusalén. Y se me hace que tenía una profesión como la tuya, perfilador. Entonces veía el intelecto, las emociones, los instintos. Y él tenía un mensaje que dar, no nada más analizarlo, sino un mensaje que darles. Exacto. Sí, si nos vamos o nos vamos con esa referencia, seguramente veía que te mueve, ¿no? Si los números, la historia, los datos, o te mueve las emociones, los sentimientos, la empatía, o te mueve el trabajo, la comida, el sexo, o sea, muchísimas otras cosas. Fíjate ese momento en que le llegan los sacerdotes o los fariseos, un grupo de religiosos, y le dicen, aquí está una moneda. De un lado tiene al César y del otro lado tiene otra imagen, ¿no? ¿Tú eres el César? Y él que les contesta, ¿no? Dar al César lo que es del César. Pues la pregunta es, ¿qué vio en ellos? Híjole. Si nos vamos yo creo que instinto, ¿no? Instinto porque es dinero, trabajo, intereses, yo creo que instinto, básicamente. O sea, no vio ni emociones, ni empatía, ni, no sé, algo artístico, ni mucho menos, ¿no? Entonces, no creo que maldad, pero sí
que los movía el dinero, por ejemplo. Lo podían enjuiciar si él decía que él era semejante a César, por ejemplo. Ujú, sí, sí. Sí, pero yo creo que ahí es más bien saber qué palabras decirles. Saber qué palabras decirle. Lo que tú ves es que la gente se mueve por dinero. Yo creo que no es estrictamente que se muevan por el dinero. O sea, pueden tener un instinto, sí, de trabajo y de querer, ¿no? Tener bienes materiales, pero hay que ver en realidad qué los mueve. O sea, si a esa persona sí tiene una parte muy grande que se mueve por bienes materiales, por dinero, por trabajo, en fin, hay que ver si hay otra que es igual de grande, que puede ser la emocional o la intelectual, ¿no? Si hay otra igual de grande, o las tres están del mismo son del mismo tamaño. O sea, podría ser un tema de equilibrio. O sea, si tienes tus tres zonas equilibradas, wow. Me dejaste pensando tu profesión adecuándola al tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, van los apóstoles caminando junto con sus discípulos, porque no eran apóstoles, no los han eran discípulos. Pescadores, los hijos del trueno, y llegan con su mamá. Ay, Jesús, mira, aquí llegan mis hijos. Ahora que estés en tu reino, pon uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Qué ves ahí? Híjole, yo creo que ahí podría haber una combinación de instinto y emoción. Instinto y emoción. Pues sí, porque se están moviendo por ver bien a sus hijos y por querer que a sus hijos les vaya bien, ¿no? Y que estén en una posición privilegiada tal vez. Entonces yo creo que ahí los está moviendo el sentimiento eterno o el sentimiento de quiero que, ¿no? Mi hijo o la persona que quiero esté bien y esté en una posición de privilegio. ¿Judas qué quería? Híjole, Judas... Va, recibe la lana, lo entrega y luego va y se suicida. Yo creo que ahí es una cuestión de lo que te decía, puede ser combinación, pero al final era más grande la emocional que la instintiva. O sea, su instinto en ese momento, quiero esto, me gustaría, hago esto, y es un instinto, no lo piensas, no lo razonas. Pero al final, creo que su emoción es más grande porque le da remordimiento, porque tiene culpa, en fin, mil cosas, y es un tema de empatía. Pedro era un guerrillero, no sé si sabías, y era de la secta de los celotes. Okay. ¿Qué pensabas de Pedro? Y me dijiste que era instintivo, Sí, claro. que era, para él, su origen es un guerrillero, y es alguien que toma las armas. Para hacer ese tipo de acciones o llevar a cabo ese tipo de acciones, tienes que tener un instinto y sin una empatía. Entonces no tiene nada que ver con emociones, con empatía, con sentimientos, es netamente instintiva. O sea, a veces ni siquiera lo razonas, no lo piensas, es instinto. Matas, ya sea por dinero, porque es tu trabajo, por gusto, y hay un tema... pues que ahí precisamente en el instinto, a falta de emociones y de razonamiento, entran muchos asesinos, ¿no? Muchos asesinos seriales, los cuales pues obviamente la mayoría sabemos que no tienen empatía, que no tienen emociones, que son personas que muchas veces están dentro de la sociedad adaptadas, pero que son psicópatas. Entonces yo creo que cuando tienes una labor de ese tipo o llevas a cabo acciones de ese tipo es porque seguramente no tienes una empatía ni emociones al respecto. Entonces ¿tú puedes llegar a ver si alguien se arrepiente de esa actitud y la cambia por tu profesión? Hay tests, pero ya se hace en un marco obviamente de una evaluación psicológica.
¿Por qué? Porque un psicópata lo primero que hace cuando empieza a notar que no tiene las mismas emociones que los demás, ni que, o sea, y que ve que no siente lo mismo que el de al lado que llora porque se murió su perrito, lo que empieza a hacer es imitar emociones. Entonces, cuando un psicópata quiere adaptarse a una sociedad, tiene que aprender a imitar. Entonces, lo que hacen muy bien son imitar emociones. Entonces, muchas veces tú no vas a saber ni te vas a dar cuenta que no es una emoción real, sino imitada. Que ha cambiado su corazón. Sí, no, un psicópata no tiene empatía por los No tiene por los posibilidad. demás y no. Te comento, yo soy cristiano y me he dedicado a estudiar mucho estos temas más allá de las religiones. En cierta ocasión estaba en la cárcel hablándoles a los presos sobre estos temas. Y entonces se me acercó uno y me dice, oiga, ¿de veras Dios me perdona si maté a una persona? Le digo, pues sí, si te arrepientes, Dios te perdona. Si tu corazón cambia, Dios te perdona. Se fue. Regresa como a los 5 minutos. Oiga, ¿y si maté 2? Bueno, pues si te arrepientes, si lo sientes, si está en tu corazón, Dios te perdona. Y se fue. Regresa. Y si maté 3, mira, déjame ir de aquí y luego te conté. No, no es cierto. Un asesino, una persona que mata a otra persona, puede ser por diferentes razones. Puede ser que sea un psicópata, un asesino serial, un criminal, o puede ser que te toquen una fibra y reacciones a un tema de supervivencia, ya sea para ti o para tu hijo. Por ejemplo, si tú ves que agreden a tu hijo y están a punto de matarlo, tal vez te toque esa fibra de supervivencia de, en lugar de que maten a mi hijo, mato a la otra persona. Entonces hablas del tema de la supervivencia, pero también del psicópata. Sí, pero es que El psicópata no quiere sobrevivir, quiere matar. O sea, ni siquiera piensa en sobrevivir. O sea, el tema de un psicópata es netamente el poder, o sea, el sentimiento de poder y de sentir que tiene en sus manos la vida de otra persona. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo que estamos viviendo en el país, o sea, están, toman niños desde muy pequeños y los están entrenando para matar. Entonces, ¿qué trauma puede tener ese niño que en lugar de estar jugando, está matando, está aprendiendo a matar? Platiqué con Ferdinand, no me acuerdo de su apellido, que se dedica a ver lo de la trata y secuestro de menores. Y me decía cosas así bien crudas. Dicen, mira, se los llevan, los violan de pequeños, los drogan para que puedan estar en esto. Que si les sobreviven y están en buenas condiciones, les quitan órganos. Y si sobreviven todavía, entonces esos niños se convierten en los secuestradores de otros niños. Y dije, claro, vas a ser victimario. Ideas. Vienen de la llanura del corazón, habla la boca. O sea, nadie puede dar lo que no tiene en su corazón. Pero cuando quieres cambiar las cosas, dice, renovaos, un versículo, por medio de la transformación de vuestro entendimiento. O sea, te llenas de información nueva y tratas de que esa información transforme. Sí, ahí estamos hablando de una expansión de conciencia. Por ejemplo. Te transforma. Y entonces ya no consideras lo malo como bueno o como normal, sino dices, no hombre, le estoy haciendo daño a alguien, estoy lastimando a alguien, estoy afectando a alguien. Y eso nos lleva a otra pregunta que te quería hacer. ¿Nuestra sociedad está enferma? Con todo lo que vemos todos los días, Pedro, o sea, ¿tú crees que no está enferma? ¿Qué hacemos? Estamos enfermos de poder, o sea, a nuestro gobierno, ¿no?
en lugar de trabajar y de hacer cosas que él salga adelante. Podríamos ser un país guau. ¿Del primer mundo? Claro. Y sin embargo es una casa de brujas, en fin, es una persecución, es... Como que exacerbaron el resentimiento. Y la verdad es que yo creo que son personas, no sé, creo que están invadidas de un resentimiento, de un odio y de algo que también es un trauma, porque a lo mejor muchos pudieron vivirlo en su infancia, pero también en su adolescencia y también en su adultez, que fue un tema de bullying, que no es netamente el bullying que vemos en la escuela, ¿no? Sino a otros niveles. Ellos se sienten que es una generación de personas que no les dieron voz, que no les dieron voto, que no les dieron una oportunidad de lo que hubieran querido en ese momento, y que en este momento que la tienen, en lugar de llevar a cabo lo que quisieron hacer en ese momento y que lo hicieron, van por una venganza, no sé, creo que de verdad estamos mal. Así. ¿Cómo les dijo Jesús a sus apóstoles que se fueran? Partió de un principio. Le dijo, ok, nos vamos corriendo todos a Roma, y dejamos abandonado Jerusalén, ¿no? Así, todos a Venezuela, no, aquí en México aguantan, ¿no? Tráiganse a los cubanos, no, y aquí en México aguantan. ¿Qué les dijo Jesús? Primero, Jerusalén, su núcleo. Luego, Judea. Luego, Samaria. O sea, del centro fueron creciendo hacia el exterior. Y que nos vamos a lo mismo que decías. No puedes dar algo que no tienes. Empieza por ti, por los tuyos. Y después, si quieres, bueno, ayuda. Y eres un samaritano y lo que tú quieras, pero si no lo tienes... Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. En eso conocerán que verdaderamente han cambiado, que se amen. ¿Qué sintió Jesús? ¿Qué sintió? No tengo idea de qué sintió, pero seguramente sabía porque lo decía. Ves al cuate que te va a entregar, sabes que te va a entregar y sabes que es necesario para que cumplas la misión para la cual fuiste escogido. O sea, es como apuñálame, maestro. Sí. Totalmente. Sí, un tema que sí, no, la mayoría de las personas, pues obviamente no tenemos, ¿no? Pues esto es Joe Bloom, hoy hablando precisamente entrando a la Semana Santa del año 2024 y escuchando el enfoque de Zuleika Franco como perfiladora, grafóloga, criminóloga, y que nos permite desde su perspectiva comprender un poquito más a la sociedad. Yo no pensé que pudiéramos darle el enfoque hacia esta semana. Te lo agradezco muchísimo, No, al contrario. Zuleika. Al contrario, Te lo agradezco muchas gracias, mucho. Pedro, por la invitación. Y me dejaste una idea. Primero, te lo agradezco muchísimo. Dios te bendiga. Muchas gracias. A ti. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Blue.